Tal? Buenos días y bienvenidos a otro episodio de Judaísmo Hoy. Hoy nos acompañan Judith Hernández, Isaac Aysen, Carmen Peña que va a llevar la voz llamante del programa y un servidor. Y, y hoy vamos a hablar además de Carmen. Carmen tiene un tema muy especial para el día de hoy. Y hoy, además de eso, tenemos efemérides y tenemos las recomendaciones de la semana de noticias y de todo lo que haya que leer, escuchar, saber, conocer y platicar. Y bien, ya está Carmen con nosotros. Carmen, ¿dónde Hola, está Carmen? hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Ay, no tengo video. Bien, No bien. ¿Y tengo ustedes qué tal? video ni nada que dar. Bueno, pues, pero ¿puedes hablarnos o quieres que vaya yo hablando de otra cosa? No, 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 ya estoy aquí lista y todo bien, pero como tú me digas, tú eres quien lleva el Adelante, programa. empieza que todo el mundo está ansioso de escucharte porque la semana pasada todo el mundo te extrañó mucho. Ah, bueno, no diré nada. Muy bien, pues sí, hoy traigo un tema, pues siento que es un poquito delicado, así que lo voy a tratar con todo el respeto posible que tengan. Y hace una semana, me parece ser, leí la noticia de el lamentable fallecimiento de uno de los supervivientes de la masacre del 7 de octubre que sobrevivió este Roy Shalev, creo que tenía 30 años y que lamentablemente pues decidió terminar pues con su vida. Y me parece un tema pues muy delicado y también muy fuerte hablar de pues de estas personalidades o de personas que pasan por estos momentos tan traumáticos y que pues a veces no se sabe cómo canalizar todo este sufrimiento y pues termina en una decisión como la que vimos lamentablemente con este joven de 30 años que pues no logró como tal superar esto. Y bueno, esto yo siento que estas situaciones no se superan, más bien se sobrellevan. Y pues quería hablar de dos figuras muy importantes dentro del judaísmo. Una es Primo Levi y otra Stefan Zweig, que lamentablemente fueron objeto de terribles situaciones y que también tomaron pues el camino de esto que estamos hablando, ¿no? Voy a compartir por acá una fotografía de Primo Levi para que la gente que no lo conozca pues lo vea así de vista. Y bueno, platicar un poquito de él. Primo Levi nació en Turín, en Italia, el 31 de julio de 1919. Sus ancestros fueron judíos y habían llegado a España y Provenza y después pues fueron migrando. Primo Levi entró a la secundaria en el año de 1934 a el Gimnasio Liceo di Anseglio y donde tuvo varios profesores de renombre como Cesare Pavacene como profesor varios meses y pues era una escuela muy famosa, esta escuela donde ingresó Primo Levi por sus ilustres profesores y también por los ilustres alumnos que daba esta institución. Y pues muchos de ellos también se opusieron al nazismo cuando empezó a crecer en Europa. Se graduó y se hizo especialista en química en la Escuela de Ciencias de la Universidad de Turín en el año de 1937. Y pues antes de que el gobierno fascista aprobara las primeras leyes raciales que impedían que los judíos ingresaran a las escuelas públicas, pues él se logró graduar. Pues sin embargo, ya después de todo esto, a los estudiantes que ya estaban inscritos en la universidad, no se les permitió terminar sus estudios si eran judíos, pero afortunadamente Primo Levi, pues sí.
Y ya bueno, pues tremendamente después, este Primo Levi, después de graduarse y todo esto, empieza a pasar por una situación financiera bastante complicada y encuentra trabajo en una mina de asbesto en una provincia de Turín y pues empieza a trabajar en el año de 1942 con ya un poquito más de este de de mejorar su situación financiera, pues empieza un poquito a mejorar como tal, ¿no? Pero en el año de 1943, pues ahora sí que cayó el gobierno fascista en Italia con Mussolini y Primo Levi pues fue arrestado y comenzó a tener una participación activa en un comité llamado el Comité de Liberación Nacional. Lo diría en italiano, pero está, está bastante difícil y no quiero regarla por acá. Pues ya las Fuerzas Armadas después ocuparon el norte de Italia y Levi se unió a la resistencia como tal, pero tiempo después pues fue arrestado junto con los demás de sus compañeros y fue enviado al campo de concentración de Fossoli en la provincia de Modena. Y de ahí pues sabemos que vivió terribles situaciones gracias a sus libros donde habló de su testimonio en los campos de concentración y en febrero de 1944 el campo pues fue tomado por los alemanes y pusieron a Primo Levi en un tren hacia Auschwitz. Ahí fue uno de los momentos más duros que vivió este Primo Levi. Su viaje duró 5 días, un viaje extenuante de 5 días en los trenes, ya una persona bastante cansada por los trabajos forzados que había vivido en los campos de concentración. Y pues ya sabemos, fueron separados los hombres de los niños, etcétera. Y Levi fue enviado a trabajar y logra sobrevivir gracias a que se contrajo fiebre escarlata. Justo en el momento en que los alemanes evacuaron el campo, pues él se quedó en la enfermería, no evacuaban ya a los enfermos porque pues ya los veían como tal como una carga, entonces pues no, no los evacúan, los dejan ahí, había mucha prisa de evacuar los campos de concentración y hasta después, pues Primo Levi es liberado por las tropas rusas. Y bueno, pues de ahí empieza este camino de que hablamos sobre la salud mental, pues Primo Levi, como cuentan muchas de las personas que lo conocieron y muchas personas también que hablaban de él, es que nunca pudo como tal adaptarse a la vida después del Holocausto. Empezó a hacerse un febril escritor, empezó a escribir muchísimas obras muy interesantes en donde hablaba de su paso por los campos de concentración, empezó a descargar toda su mente en la escritura, en todos estos libros que nos dejó. Aquí les voy a poner algunas muestras de los libros que tenemos en el Sedicum sobre Primo Levi. Por ejemplo, de Survive in Auschwitz, que habla sobre todo de su paso en Auschwitz, su corto plazo en Auschwitz, pero pues también empieza a escribir una serie de libros en donde habla sobre el Holocausto, sobre su estadía en los campos de concentración, etcétera, y vemos que se descarga totalmente ahí. Él empieza a aislarse un poco como tal de la sociedad, no se siente ya muy cómodo, empieza a tener muchos pensamientos por ahí, intrusivos, etcétera, y culmina con una muerte pues muy trágica en su hogar. Es terrible porque vemos esta clase de mentes prodigiosas que lamentablemente no pueden como reponerse al trauma tan severo que causa pues todo esto, ¿no? Acá tenemos otro libro también muy importante de Primo Levi que se llama Si esto es un hombre, que tenemos en el Cedijum para quien quiera venir a leerlo y pueda ver la obra de Primo Levi, que es tremendamente importante. A mí la verdad que estuve leyendo un poquito hace ratito de los libros y me parecen sumamente importantes para conocer pues lo que vivió él, lo que vivieron otras personas y el por qué llegan a veces ciertas personas a tomar una decisión tan drástica como lo es pues
eh, quitarse la vida, ¿no? Me parece ser que Primo Levi todavía está como la pregunta de si fue un suicidio o fue un accidente el que tuvo porque cayó de su casa el 11 de abril de 1987, cae en un hueco de la escalera de su casa en Turín, en la que vivió pues toda su vida, a excepción del año que estuvo, cuando estuvo en Auschwitz. Y sus familiares hablaron mucho de que en realidad no era como tal un suicidio, sino que alegaban que había sido como tal un accidente, que había sufrido un desmayo y que ese desmayo había causado que se cayera. Pero pues también muchas otras personas argumentan que pues la verdad ya estaba muy delicado como tal de su salud mental, que no se había repuesto al trauma, que se sentía pues perdido, que no encontraba como tal un camino. Entonces pues también parece indicar que sí se trató pues de un suicidio. También el escritor había expresado antes que pues se había quedado también sin cosas que contar sobre lo que había vivido, que sentía un constante vacío en sí mismo, había entrado como a una depresión muy severa, pero también no estaba como ahora visto el acudir con una persona a que tratara esta clase de enfermedades, que al final son enfermedades que él sentía, no había como esa parte, entonces pues simplemente dejó de hablarlo, y también derivados a algunos problemas físicos, había tenido una operación de próstata, su salud se había deteriorado, su madre también estaba luchando con estos fantasmas del holocausto, entonces estaba pasando por momentos profundamente dolorosos. Primo Levi, lamentablemente, una mente brillante que pues decidió tomar esta decisión que lamentamos mucho porque era una persona muy brillante. No sé tú qué opinas, Daniel, pero a mí me parecía, los libros de Primo Levi me parecen muy interesantes y muy importantes sobre todo. Entonces, pues fue una terrible decisión que lo llevó a tomar. Estos son algunos de los libros que tenemos sobre Primo Levi, que me parecen bien interesantes aquí en el CEDIJUM, que los pueden venir a consultar cuando gusten. Son poquitos, pero son bastante buenos. Entonces voy a dejar de compartir porque tengo aquí otro libro que me gustaría que la gente viniera a ver, que es súper bueno y súper interesante. Este libro yo lo leí en pandemia, y justamente en pandemia fue cuando empezó también toda esta explosión de las enfermedades psicológicas. Lamentablemente muchos, por la incertidumbre y una situación tan difícil que estábamos viviendo, explotó una serie de padecimientos de ansiedad y depresión. Y bueno, ahí fue donde también entendimos que es muy importante hablar, que ahora hay un poquito más de conciencia sobre la salud mental, y que cualquier persona que sienta cualquier cosa que esté impidiendo su vida diaria, pueda acudir a diversas instancias e instituciones, y que sepa que puede recibir la ayuda necesaria, y que todas estas enfermedades son tratables, tanto lo bueno como lo malo es pasajero, y que sabemos que ahora ya hay un montón de información que nos pueden ayudar a sobrellevar estas situaciones tan complicadas como es la ansiedad y la depresión. Aquí tengo un libro que se llama La Segunda Generación, lo que no le conté a mi papá. Es un libro que tenemos en el CEDIJUM, que habla, como lo dice ahí, sobre la segunda generación. Habla sobre un padre sobreviviente del Holocausto, y este está bajo la visión de el hijo, de cómo veía a su padre, de qué era lo que percibía de su papá, y cómo todo eso lo fue heredando, toda esta carga emocional, cómo su padre se las fue heredando. También habla mucho de esta carga histórica que vienen cargando pues cientos de generaciones judías, como fue la segunda, y también esta historieta que yo no diría que es propiamente como una lectura para niños, porque me parece bastante difícil de comprender. Me parece más bien una lectura
para los adultos y habla sobre esta segunda generación. Este personaje también habla de su hermano que lamentablemente pues venía cargando toda esta, pues ahora sí que este bagaje psicológico de su padre y que lamentablemente terminó con la muerte de su hermano por suicidio. Entonces creo que es muy importante también como darle un vistazo a a este libro. Parece muy interesante, tiene una fotografía muy buena, tiene dibujos muy explícitos, pero también muy acertados y hablan sobre el tema generacional, toda esta carga generacional que vienen acarreando miles y miles de judíos, a veces hasta inconscientemente, pero que ahí vienen todavía cargando ese pasado que dejaron sus padres y los sobrevivientes del Holocausto y me parece una obra muy conmovedora. A mí me gustó mucho. Es bien fácil de leer, así como echártelo en un día para que lo leas. Yo lo leí también en una etapa muy complicada porque, como lo digo, fue época de COVID donde había mucha incertidumbre de qué era lo que iba a pasar y lamentablemente yo fui una de las personas que fue atacada por la ansiedad. Entonces, esta clase de libros me ayudaron mucho a sobrellevar como esta parte tan terrible que fue la ansiedad y el COVID. Y es un libro muy bueno, lo recomiendo mucho. También está disponible en el CD-Home para su lectura. ¿Qué Y libro quien estamos quiera, viendo? pues este es La segunda generación, lo que no le conté a papá, de Michelle Kichka, que se presentó en la Feria del Libro mucho antes de que empezara todo el COVID. Este libro se presentó aquí en el Cedijum y y está muy interesante. A mí me parece un libro muy interesante, es una recomendación que hago ampliamente para que la gente vea pues todo esto, como lo decimos, todos estos traumas que venimos cargando, que a veces no expresamos y que se vuelven una carga constante diaria y que vemos que lamentablemente terminan con la vida, por ejemplo, de jóvenes, como lo acababa de decir, de sobreviviente del 7 de octubre o de mentes brillantes como la de Primo Levi, que nos regaló obras importantísimas que tenemos que leer también para comprender lo que estamos viviendo también en la actualidad, porque parece como que estamos repitiendo todo y repitiendo todo. Y también el caso que les quería contar y que a mí me conmocionó mucho, yo la verdad no lo sabía, un día compré un libro de Stefan Zweig antes de entrar a trabajar al Sericum. Yo compré un libro y me pareció un libro bastante bueno, lo tengo por ahí, pero yo, pues la verdad no sabía la historia tan terrible que había vivido también este escritor muy prolífico, Stefan Zweig, que me dejó a mí muy consternada, porque para la gente que no sepa, pues Stefan Zweig fue un prodigioso de la escritura, escribió en más de 50 idiomas, se vendían centenares de sus libros, era un prodigio de la literatura, pero pues lamentablemente el ascenso del nazismo creó en él una mella terrible. Él, pues vivió el exilio como tal. Él primero se divorcia. Vive un divorcio muy feo porque su esposa en aquel entonces, que se llamaba Frederick María, algo así, lo descubre que él era infiel con su secretaria más joven, que se llamaba Lotte Altman, y pues los descubre por ahí en un hotel, entonces vive un divorcio muy feo y después de ese divorcio, pues también Stefan Zweig tiene que huir porque lo están persiguiendo. Sus libros, pues fueron como lo hemos visto, fueron quemados, fueron censurados y pues él estaba viendo parte de su obra como derrumbarse, ¿no? En Alemania. Después de irse a París, donó sus libros a la Biblioteca Nacional Austriaca y partió rumbo a Londres con su esposa actual, que era Lotte Allman, que ya se había casado también ahora, y primero se muda a París, luego se va a Nueva York, después se va a Buenos Aires y él veía que el fascismo iba en aumento, y que el horror en Europa era de tal magnitud que él pensaba que no iba a parar, que se iba a extender por todo el mundo, o sea que iba a ser una catástrofe mundial y él acaba viviendo en Brasil.
en el año de 1941, creo, y Stefan Zweig se suicida en Petrópolis, Brasil, el 22 de febrero de 1942, junto a su esposa de aquel entonces, Lotte Altmann. Ellos se envenenan. Y pues simplemente ahí queda truncada la vida de uno de los escritores también más prodigiosos, Stefan Zweig, que la verdad es lamentable la mella que hizo este trauma tan grande del nazismo en las personas. Fue terrible. Stefan Zweig escribe una serie de cartas para pues, sus allegados, para que se enteraran, una carta como tal de despedida para que la leyeran sus amigos más cercanos y supieran las razones de por qué él había tomado esta terrible decisión. Esta carta la escribió en alemán y el título lo escribió en portugués. Y aquí tengo la carta, parte de lo que decía la carta. Déjenme ver si la transcribí, pero fue una de las situaciones más lamentables que también pues se vivió. A mí me gusta mucho la obra de Stefan Zweig. No sé a ti, Daniel, si te gusta, pero a mí sí me gusta mucho. Es el mejor, entre otras cosas, es el mejor biógrafo histórico. Sí, fíjate que también de sus últimas obras escribió varias biografías bastante interesantes. Esas fueron de las últimas obras que escribió. Déjame ver si tengo por aquí la carta para leerles una parte a las personas de nuestro público para que vean lo que decía, que me parece sí muy desgarradora. Dice: antes de que yo, por libre voluntad y en plena posesión de mis sentidos, abandone la vida, me siento obligado a cumplir un último deber. Agradecer desde lo más íntimo a este maravilloso país, Brasil, que nos haya ofrecido a mí y a mi obra un lugar tan magnífico y acogedor. Cada día pasado aquí ha contribuido a querer más a este país. En ningún otro lugar hubiera deseado reconstruir mi vida de nuevo. Después de que el mundo de mi propio idioma se derrumbó y mi hogar espiritual, Europa, se autodestruyó, pero tras cumplir los 60, hace falta muchas fuerzas para comenzar totalmente de nuevo, y las mías están agotadas. Por tantos años de errar sin patria, por eso considero mejor cerrar a su debido tiempo y con actitud erguida una vida en la que el trabajo intelectual y la libertad personal me ha dado las mayores alegrías y me parece el más alto bien de esta tierra. Saludo a todos mis amigos, ojalá lleguen a ver la aurora tras esta larga noche. Yo, excesivamente impaciente, me adelanto a todos ellos. Sí, fue una carta, ay no, muy fuerte, muy triste, y pues así fue la despedida también de una de las personas más prodigiosas de la literatura. Yo me atrevo a decir de toda la literatura. A mí me fascina Stefan Zweig. Y pues nada, con estos ejemplos quiero invitar a los... Yo no soy una experta en salud mental, claro que no, yo soy una persona que padece ansiedad, este, pero sí invitar a las personas que en algún punto sientan que pues si la vida no tiene como un sentido. Hemos vivido muchas situaciones muy complicadas con estos gobiernos, somos diariamente atacados por cientos de noticias que son devastadoras, poco alentadoras. Vivimos en una época del bombardeo de cosas tremendas a cada rato. Entonces, hay muchas instituciones que pueden ayudar, hay personas también que pueden escuchar. A lo mejor no somos expertas en salud mental, pero podemos escuchar y a lo mejor podemos dar parte de lo que nosotros hemos vivido y orientar a las personas a que se acerquen a instituciones y a personas profesionales, a gente profesional que pueda ayudarlos en este difícil viaje que es de la salud mental, y que nadie está exento a padecer alguna enfermedad mental, y las enfermedades mentales son totalmente normales y nos pueden pasar en cualquier momento, a cualquier hora, y son también totalmente tratables. Hay muchas instituciones que pueden tratar estas enfermedades, entonces a acercarnos y a no dejar que esta lucha sea de uno solo, sino que sea de varios. Pues ¡Ay, déjame, ya salí! mira, estaban Eh, esperando que acabaras. Ay, ve así con la Ahora sí, melena y las con trenzas y muy y bien, nuevo muy bonita, look, muy bonita. nuevo look, nuevo look.
Entonces, déjame agregarte, más bien agregar al tema que estás mencionando. Primero, Primo Levi sí se suicidó, pero dijeron que no se había suicidado para que no lo enterraran en el área prohibida del panteón, porque Mm, cuando te suicidas en el judaísmo, te mandan a un rincón del panteón donde se enterran a los suicidas. Em, y la comunidad judía de Italia es una comunidad sumamente culta y curiosamente muy secular, pero muy tradicionalista. Entonces, para ellos era eso muy importante. Ahora, Primo Levi no se suicidó por lo que le pasó en el Holocausto. Primo Levi se suicidó porque sobrevivió al Holocausto. Y todos los que conozcan o exacto. hayan conocido un sobreviviente del Holocausto deben de considerar que el gran problema de los sobrevivientes no fue sobrevivir, fue el tratar de explicar por qué ¿Por qué ellos sobrevivieron? sobrevivieron. Sí. Elie Wiesel tuvo exactamente el mismo problema. ¿Por qué yo sí, mi papá no? El señor Clayman de México tuvo exactamente el mismo problema. Un montón de gente, yo creo que casi todos tuvieron el mismo problema porque vieron a toda la gente morir a su alrededor y ellos ahí seguían, siguieron y siguieron. Y la carga, como Sí, resultó con los rehenes israelíes, fue porque yo me salvé después de 2 años y ellos no. O sí, es sea, como un no es lo que sentimiento les de pasó en culpa. cautiverio, es lo que Ujú, vieron después. Ahora, sí, que para los que no lo sepan, el libro de Primo Levi, hay un libro en particular que se llama ¿cómo se llama esto de química? La, la, la tabla periódica humana, la tabla periódica humana en la que él trata de describir a los seres humanos en función de la tabla periódica química. El clásico número uno de Primo Levi. Incluye después de sobrevivir a Auschwitz. Em, pero Primo Levi, en sus obras, por ejemplo, en el Sobrevivir a Auschwitz, que es el libro número uno en ventas sobre el Holocausto. He seguido, acá tenemos ahorita después de esto, cuando pasemos a la sección de libros, tengo un segmento, un párrafo de ese libro para leérselo a todos, pero es importante subrayar que el segundo libro de mayor venta sobre el Holocausto es el de Víctor Frankl, que se llama, el que hombre en se busca del llama sentido. La vida en busca de sentido, que es precisamente el libro para todos, bueno, para todos los que no encuentran por qué están vivos o para qué están vivos, o cómo salen de una crisis en la que no entienden por qué ellos sobrevivieron y los demás no, y, y al mismo tiempo el por qué tienen que seguir vivos. Y Víctor Frankl da una explicación, pues que aparentemente le acomoda a mucha gente, porque toda la gente que ha leído ese libro me ha dicho que le ha sido de gran utilidad. Yo debo de reconocer que siempre lo empiezo y nunca lo termino, pero, pero bueno, ya me dijeron por ahí, Está sí, bien, menos a ti, sí, sí, a mí no, a mí se me pasó de es noche como el el libro, pero Ulises. bueno, Muy poca y, gente lo termina. sí, y hablando de eso, tenemos que mencionar otra cosa que dijiste con el respecto de Stefan Zweig. Se está repitiendo a tal grado los años 30 ahorita que en Estados Unidos 30% de la población está buscando cómo parar a Trump o cómo irse de los Estados Unidos. La emisión de pasaportes está más alta que nunca, precisamente por lo mismo que hizo Stefan Zweig. Eh, si te pones a pensar lo que está pasando, todos los trompistas, los podcasters trompistas, están ya diciendo que fueron los israelíes los que mataron a Kirk, porque Kirk dijo que a lo mejor no quería mucho a Israel y que por eso los israelíes fueron a matarlo. Y de Mm, ahí va a seguir el paso de los israelíes son los enemigos. Ya en el Oriente Medio los israelíes son los enemigos. Nadie
como habrás notado, nadie ha protestado el asesinato de gaseños por Hamás. Eso no hay que protestarlo. Nadie va a protestar que van a irse sobre los kurdos, los turcos se van a ir a eliminar a los kurdos en Siria y bueno, van a seguir con Turquía. Eso nadie lo va a protestar. Yo no digo que lo que los israelíes hayan hecho o no hayan hecho esté bien hecho. Y le digo las dos cosas porque hicieron cosas que estaban mal hechas y dejaron de hacer cosas que están mal hechas que las dejaran de hacer. Pero el hecho es que el mundo no está o no les interesa en lo más mínimo reclamar lo que hacen los otros. Yo quisiera oír al bailongo este de Noroña protestar por los asesinatos de Hamas en Gaza. No lo ha hecho, no lo va a hacer. Y yo quisiera oír a mucha gente decir algo y no lo van a hacer. Y yo no defiendo a Netanyahu, bueno, quien me conoce sabe que no es mi favorito, pero ya no hay balance y eso fue exactamente lo que pasó en los años 30 con Stefan Zweig. Stefan Zweig lo primero que dijo es, estoy teniendo que abandonar Alemania porque ya no puedo vivir acá y no podía vivir ahí. Uno, por judío, pero dos, sobre todo por intelectual y por escritor de libros. Exacto. La próxima semana nosotros vamos a empezar una sección que es los libros prohibidos, que la debimos haber empezado esa semana, pero se me olvidó la verdad. Y vamos a irles mencionando todos los libros que se están prohibiendo en los Estados Unidos. Ustedes no lo van a creer. O sea, para quien Es una conozca un cantidad, poco de libros, no es una locura. 1984 está prohibido en las secundarias. Isabel Allende. Fahrenheit 451 está prohibido en las y Granja de Animales son los últimos tres libros que se prohibieron para que la gente no tenga que llenarse la cabecita con todas esas ideas tontas. Entonces, noten que está repitiéndose la historia y que el permitir que ciertas personas tomen la bandera del tema es automáticamente condenar a las otras. Y para que no quede ninguna duda, cuando digo ni ciertas personas, me refiero automática y totalmente a todos los populistas. Y les voy a dar tres ejemplos rápidos. El primero es Trump, ahorita que cancela todas sus conversaciones con Canadá, porque Canadá osa publicar un video de Reagan diciendo que las tarifas son malas. Es un video, no está actuado, no es inteligencia artificial, pero Trump decidió que la verdad es falsa. Y es que en la casa de Trump, yo le llamo ya la casa bananera, porque pues va a ser amarilla por dentro y parece de un líder bananero, la casa bananera, porque ya no hay la Casa Blanca, ya tiró la mitad. Entonces, la casa bananera, eh, la verdad es mentira y la mentira es verdad. Y eso se dio exactamente en la época de Primo Levi y en la época de Stefan Zweig. Lo mismo pasa con los diputados mexicanos. Los bailongos son cultura y la cultura está prohibida. Y yo quisiera saber cuántos de ellos han leído un libro o querrán leer un libro una vez en su vida. Digo, empezando por, me das pena mi nieto, que dijo que una vez entró a un hotel y había ahí un libro en el buró y lo leyó, era la Biblia, y bueno, pues qué bueno, no tenía que leer ese. Si supiera cuántos libros hay y para qué se inventaron las bibliotecas, pero pues no lo saben, no lo saben, y el populismo es eso, darle el poder a esta gente, porque para que la democracia sobreviva, y esto es un subrayado que nos mandó Judith, para que la democracia sobreviva, se requiere que la población sepa leer, escribir, pensar y discernir. Si la población no está educada académicamente y no sabe pensar y no sabe leer, la democracia está en vías de desaparición, que es lo que nos está pasando. Entonces, tu tema no solo es un tema importante, es un tema más allá de actual ante las circunstancias que estamos viviendo. Tú no lo vas a creer, pero ayer en la noche a las 2 de la mañana nos estaban hablando de Israel para que publicáramos una serie de artículos, porque adivina, acaban de descubrir que ahora Trump es el enemigo de Israel. Estoy hablando de agencias noticiosas y reporteros israelíes, que ahora están fúricos por todo lo que está pasando y porque descubrieron que casualmente el, el nuevo juego es proteger a Qatar, asociarse con Turquía. Turquía ya va a tomar como protectorado al Líbano, va a eliminar a los kurdos
y va a tratar de reconstruir el Imperio Otomano bajo la protección de la Casa Blanca y de Qatar, que le está mandando a Turquía un montón de aviones, porque aunque no lo creas, Qatar tiene un montón de aviones americanos ahí guardados por si los ataca Irak, ¿sabes? No los ataca nadie, pero ahí los tienen guardados, ¿no? Se los van a mandar a Turquía para que no tenga que esperar a que se los aprueben o se los manden desde Estados Unidos. Todo está dando la vuelta y finalmente las cosas están saliendo por su propio color y por su propio nombre. Y para todos los que cuando publicamos el Hamas 1, Israel 0 ante los tratados de no paz, pues lleva Hamas 2, Israel 0. Y todo esto que estás mencionando, va a haber mucha gente ansiosa, mucha gente que ya está evaluando tanto su lugar de residencia como su posición ante la vida, ante todo lo que está pasando. Así que tu Sí, tema claro. es más allá de importante, bienvenido y oportuno. Ojalá la gente lea estos libros y entienda lo que está pasando y pueda evitar todo lo que está pasando. Isaac, Bueno, Carmen, primero, gracias, como te dicen también en el chat, gracias por compartir no nada más esta información y esto, sino tus experiencias personales y tu vida. Muy interesante. Déjame decirte que afortunadamente en Diario Judío tenemos varios colaboradores que hablan del tema y que ayudan. Uno de ellos, cada semana tenemos Mayana Jaim, que toca mucho el tema, especializado y se creó en un momento dado para esas personas en situación de crisis mental, ¿sí? En ese sentido. Y la segunda es la línea 1118. Hoy en día ya varias de estas instituciones se juntaron bajo el mismo teléfono, una misma, como espérame, va espérame, sucediendo en la espérame, comunidad. espérame, estás hablando muy rápido, no se te entiende. A ver, afortunadamente, estas instituciones ya se juntaron también bajo un mismo teléfono, una misma, los pueden encontrar los teléfonos siempre y material y contenido sobre todos estos casos en Diario Judío. Desde que surgió Mayana Ajaim con Tesi, siempre hemos tenido algo, publicamos cada semana o casi cada semana algo sobre los temas, porque es una realidad que es algo que se vive no nada más por situaciones extremas como fue el Holocausto o como fue el 7 de octubre, sino en muchas situaciones y todo, y, debe y se necesita ayuda en todo eso. Entonces nos da mucho gusto saber que la gente que requiera, que quiera conocer más y todo, puede buscar los teléfonos, los datos y todo de la línea 1118 y de Mayana Jaim, además de otras instituciones de ayuda en la comunidad, pero estas dos son muy especializadas en los temas que estás tocando. Segundo, es algo que también se está empezando a vivir, bueno, desde el 7 de octubre, mucho más en Israel, una sociedad que estaba acostumbrada las últimas generaciones a ser, no quiero decir todopoderosas, pero eran hacia adelante, esto podemos con todo, todo podemos. 7 de octubre les cambió. Y como dice Daniel, los que se han dado los suicidios de varios jóvenes que estuvieron en el Festival Nova es por el mismo, el decir, yo por qué me salvé y mi amigo no, o el que estaba al lado y me tocó verlo, y no fue por lo que vieron, sino por es un extraño sentimiento de culpa, ¿no? Es, acabamos de tener, y los invitamos próximamente, va a estar en Diario Judío, la entrevista con Barak. Él es fundador de una organización que se llama Israelis, que curiosamente los tuvimos hace varios años, más o menos como por 2019, 2020. Es una organización que va a hacer a través del diálogo la unión entre varios países, entre varias sociedades. Los tuvimos en un momento dado hablando con Emiratos Árabes, con una chica de Emiratos Árabes, él en Israel, la organización se llama Israel Is, este, y sigue buscando ese diálogo, pero él es soldado, no les cuento mucho de la historia, fue herido en la guerra en Gaza. Cuando estaba herido por una granada, pensó que iba a morir o no quería caer en manos de Gaza, entonces pensó en suicidarse, no lo pudo hacer, o sea, entre la situación, los segundos, fue rescatado, llegó al hospital inconsciente y cuando despertó nos contó que tenía ese sentimiento de decir, estoy en manos de Hamas, estoy en manos de esto, me quiero, o sea, se quería volver a suicidar. Hoy en día, después de un año de 27 operaciones, todo, está vivo, sigue adelante, ¿sí? Y ahora su misión es
trabajar con otros, con otras personas, ver lo que, o sea, él no se quería suicidar por lo que vio durante la guerra, se quería suicidar otra vez por miedo a caer o por lo que o por ese sentimiento de decir, ¿por qué a mí, a los otros no? ¿Y qué puede suceder? ¿Y qué estaba pasando? ¿No? Interesante escuchar su plática, se la recomiendo. Va a estar en Diario Judío, ya está en YouTube de Diario Judío y va a estar en las páginas de Diario Judío ya también. Pero eso es parte de la importancia de todo esto. Hoy en día en Israel hay infinidad de consultas, terapias que están buscando en un momento dado. Surgieron alrededor del mundo, de la comunidad, infinidad de organizaciones para brindar esas terapias a todo mundo, no nada más a los israelíes, sino al mundo judío. Rona, que también la tuvimos acá en Diario Judío y colabora con nosotros, y varias más en eso, que es otra vez la muestra de solidaridad y que hoy tienes terapias a través de Zoom y todo. Entonces, qué bueno que lo hay, qué malo que se tenga, que se necesite. Eso en ese sentido. Y en el sentido de tu cuate Noroña, Daniel, sí, ya ni hablar de él. Afortunadamente, Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, tuvo la oportunidad de hablar de él dos veces, hablando de la comunidad. Hablando No se entiende lo que dices. darla nuevamente a ver, a pesar de Bueno, vamos a subrayar algo. Uno, no es ya no hablar de, tenemos que hablar de y tenemos que hacer contrapesos contra todos ellos. Todos estos, vamos a llamarles los noroñas o los noroñazos, deben de ser detenidos, deben de ser cambiados por gente pensante o por lo menos por gente más culta, más interesada en el bienestar de todos. Deben de ser cuestionados porque Trump, por ejemplo, está manejando el mundo como su ranchito personal y va y apoya a Argentina porque el presidente de Argentina lo apoya a él, no por apoyar a Argentina. Y va y está en contra de Brasil para apoyar al expresidente, no por Brasil. Y este tipo de comentarios, de acciones, demuestra que esto es algo global, no es algo local, no es un capricho de una persona, es un proyecto global. Y como tal, debemos de poder combatir contra esta situación global. Ahora, vamos a pasar a otras cosas. Estuvo muy interesante, ya ves que cómo abrió tema a todo lo demás. Vamos a hablar un poco de efemérides para que vean cómo se repite o no la historia. El 18 de octubre de 1863 nació el pintor Uri Lesser, quien inventó ni más ni menos que el modernismo alemán, pero igual se tuvo que salir. Eh, el, eh, bueno, un momento antes de seguir con las efemérides, Isaac, ¿quieres repetir lo que se te perdió que no escuchamos? Bueno, cuando reaparezca Isaac, que nos lo diga. El 18 de octubre del 89 nació Asher Schwartzman, que dejó un vasto legado cultural en Yiddish, pero más importante que lo que dejó escrito en Yiddish, es un poeta y escribió este, un montón de poemas y hoy le llamaríamos cantautor, un cantautor de Kiev. ¿Recuerda usted Kiev? ¿Ha oído usted la palabra Kiev en Ucrania? De ahí viene este señor, y este señor se vio obligado a, a movilizarse y entrar al ejército ruso. Después tuvo que pelear en la Segunda Guerra, después tuvo que pelear por Kiev, después tuvo que pelear en contra de los fascistas.
fue el editor del periódico Volkszeitung del Bund en Ucrania. Eh, Tomó parte y tuvo que ir a luchar en contra de los levantamientos de Skoropadsky y de Petiluria. Skoropadsky es un fascista polaco y Petiluria un fascista ucraniano. En 1919 se voluntarió al Ejército Rojo para contrarrestar precisamente el poder de los fascistas. Y en 1919, cuando era el comandante del regimiento de la División 44, él cayó en batalla, lo mataron los polacos en el pueblo de Sarny, en Ucrania. Entonces, más que su obra además tenemos una canción de él interpretada en los años, de esas interpretadas por una cantante de los años 20, en la que habla precisamente de dónde estás, te extraño, porque pues andaba todo el tiempo, anduvo peleando y en guerra por todos lados, que fue una situación que pocos años después tuvo que vivir Zweig y después tuvo que vivir eh, sin querer Primo Levi. En fin, esta misma semana también nació Zeev Jabotinsky, del cual pues ya les hemos hablado mucho en este programa, y el cual es la inspiración y el líder del actual gobierno de Israel y de las políticas israelíes actuales. A lo mejor tiene algo que ver con el hecho de que en la misma semana que nació Zeev Jabotinsky, nació Benjamín Netanyahu. A lo mejor desde chiquito le dijeron, tú naciste en la misma semana y tienes que cumplir todo lo que decía Zeev, y ahí van tratando. También nació Alfred Dreyfus, también eh, nació el fotógrafo de guerra Robert Capa. Todas las grandes fotografías de la Guerra Civil Española, los documentos son de él. Nació el actor Max Berliner y se firmó, aunque usted no lo recuerde, se firmó el tratado, el acuerdo de White River entre la autoridad palestina e Israel, en el cual, por presiones de la CIA, se le dieron a Arafat una serie de apoyos financieros y militares para establecer un ejército palestino en, en el Banco Occidental, con lo cual él creó la siguiente intifada. Y adivinen qué va a hacer exactamente Trump. Lo mismo, exactamente lo mismo, para que vean cómo tenemos que aprender para no repetir las mismas estupideces, o por lo menos para que no nos las vendan como algo nuevo. También en el 84 nació alguien, Moisés Montefiori, otro judío sefaradí, igual que Primo Levi, pero de alcances extraordinarios. Y por cierto, Primo Levi no era sefaradí, Levi es judío italiano. Los italianos no son sefaradí, son italianos. Pero y se ofenden mucho si les dicen sefaradí, porque dicen, no, yo no vengo de Turquía ni de España, nosotros somos italianos. Bueno, ok, ok. Entonces, todas estas, si ustedes van viendo, desde el nacimiento de Jabotinsky al nacimiento de Netanyahu, al pleito ahorita en la Knesset de Israel por haber votado la anexión de Samaria y Judea, que le dio pie a Vance para decir que ya le van a quitar el apoyo a Israel, y la propuesta de mandar soldados americanos no a Palestina, sino a Israel. Qué chistosos, ¿a quién quieren controlar? Pero bueno, eh, va a haber mucho, mucho más de qué hablar de estos temas. Vamos mientras a las recomendaciones, porque hemos estado brincando y no nos hemos concentrado. Vamos a las recomendaciones. En recomendaciones, la noticia de la semana, obviamente a mi gusto, es la sombra del tratado de paz creado por Trump, que a los únicos que les da paz es a Turquía y a Qatar. Turquía, como ya dijimos al principio del programa, gracias a este tratado va a reconstruir la presencia imperial otomana en el cercano Oriente con ayuda de Qatar, de armas y dinero de Qatar. Y así va a proteger, tiene un protectorado. ¿Dónde habíamos oído la palabra protectorado? 1948 en Palestina. Bueno, pues van a crear un protectorado en Líbano y ya le dijo al Líbano que por favor le den una manita para poder matar a todos los kurdos. Quiero ver si Noroña y todos sus, um, ay, sus amigos populistas van a quejarse de la masacre que viene ahorita por las tropas turcas, las cuales, por cierto, todavía no recuerdan, todavía no aceptan haber masacrado a los kurdos.
en la Segunda Guerra. En fin, la vuelta, todo da la vuelta en este mundo, como de donde, como dijo Steven Miller, lo de arriba es abajo y lo de abajo es arriba. La recomendación de la semana de música en Diario Judío es, como les dije, Kum Tsumir, Ven a mí, una canción de Asher Schwarzman, quien murió luchando contra el fascismo ucraniano y polaco en Europa Oriental. El libro que recomendamos es el de Primo Levi, que se llama perdón, del que voy a leer primero un pedacito del libro de Primo Levi. Dice: al amanecer, el alambre de púas estaba lleno de ropa de niños, colgada al viento para que se secara. Tampoco se olvidaron de los pañales, los juguetes, los cojines y las otras 100 pequeñas cosas que las madres recuerdan y que los niños siempre necesitan. ¿No harías tú lo mismo si tú y tu hijo fueran a ser asesinados mañana? ¿Les darías de comer hoy? Así escribe Primo Levi el relato legendario de sus 10 meses en Auschwitz. Este libro fue publicado la primera vez en 1947 y podría describirse como el relato clásico de la lectura obligada de Auschwitz para entender uno a uno y día a día lo que sucedió ahí. Primo Levi no lo habíamos mencionado, pero como él era químico, logró sobrevivir a Auschwitz porque lo mandaron a trabajar a un laboratorio recién inaugurado para experimentos que había en Auschwitz. Él no tuvo que trabajar afuera, no tuvo que estar en la inclemencia, no tuvo que hacer trabajo físico y aún así logró robar equipo y venderlo dentro de Auschwitz para conseguir comida, hasta que lo liberó el Ejército Rojo el 27 de enero de 1845, cuando, de acuerdo a lo que él mismo dijo, y ya esto es la primera señal de lo que vendrá, dijo: ni siquiera tenía yo la energía para suicidarme. Bueno, tengo otra obra para recomendar. Bueno, dijimos también que vamos a recomendar la de Víctor Frankl. Dijimos que la próxima semana vamos a empezar con los libros prohibidos, que, como dije, y para que vuelva a quedar claro, es una sección recomendada y que va a ser documentada por Judith, la cual también, como lo dije al principio, todos los comentarios que hicimos hoy sobre la importancia de la educación para la sobrevivencia de la democracia nos lo dio ella, y lo dijimos al principio y lo volvemos a repetir por si alguien no lo había escuchado. Y a la gente que nos escribió que se oía muy bien cuando hablaba Isaac, bueno, pues no se oía muy bien y por eso había que de alguna manera señalárselo para que pudiera componer su audio. Parece que de vez en cuando en México las conexiones no son tan estables como quisiéramos. En fin, una obra, especialmente extraña, que creo que recomendé la semana pasada, pero la verdad es que no estoy seguro. Sé que la mencioné, pero no qué tanto mencioné. Se llama Paralelo, una comparación entre el Viejo Testamento cristiano y el Tanaj. El Viejo Testamento cristiano, quiere decir, es la traducción griega del Tanaj. Y no se los puedo enseñar, pero lo pueden ver en recomendados de Diario Judío de la semana pasada. Va hoja por hoja, prácticamente palabra por palabra, comparando el Septuaginario griego contra el texto hebreo o arameo del Tanaj. Y, y lo compara, bueno, traducidos ambos al inglés, y en otro lado los compara también en viejo griego, nuevo griego y hebreo, y sobre todo en el libro de Daniel. Y si ustedes, digo, imaginarse esto, la letrita, los párrafo por párrafo, palabra por palabra, es un trabajo extraordinario que debió haber llevado años y ¿qué diría yo? Una atención al detalle increíble. Y bueno, si usted tiene interés en saber en qué se parece o no el Antiguo Testamento del Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento judío, a la versión del Antiguo Testamento cristiano, chequen este libro, se los recomiendo.
no requiere calidad de lectura, requiere que le pongan atención porque es de veras del griego al inglés, del hebreo al inglés, está, pero muy, muy interesante. Y bueno, eh, tenemos otros libros no los tenemos en recomendados, pero busquen, es más, los vamos a poner en recomendados otros libros de Primo Levi, porque, y claro que hay que poner en recomendados el de Víctor Frankl también, para que no tengan que ir ustedes a buscar a ningún lado. Nada más vayan a la sección de recomendados de Diario Judío acabando el programa y ahí van a poner el libro de Frankl y el libro y otros libros de Primo Levi. ¿Qué más? ¿Qué más queremos contarles hoy? Isaac, ya no regresó Isaac, se quedó desconectado y ya no Acá lo podemos estamos, acá oír. estoy, acá estamos, Daniel. Nada más hay que aprovechar también para mandarle desde acá un mensaje a Ana García, bueno, Ana Eunice García Zamora, sí, gran colaboradora de nosotros en Diario Judío, gran amiga, directora hoy en día de la Fundación Paz, bueno, perdón, de la Congregación Paz, de la que somos parte de alguna manera y ayudamos y nos encanta que estén con nosotros también en Diario Judío. Fue ella nominada y galardonada y va a ser entregado el día 12 de noviembre, me parece, el premio Jerusalén que se entrega a personas no judías que demuestran o presentan o apoyan al Estado de Israel o al pueblo judío en esto. Cabe mencionar que hace años fue su papá el que se lo ganó también, por su gran labor, son incansables en el área de, primero, de defender a Israel, siempre apoyando en todo lo posible, siempre que haya alguna manifestación, alguna cosa, siempre están presentes, algún evento, siempre están ahí con sus grandes banderas, sin miedo, sin temor, siempre en todo eso. Eh, También manteniendo la memoria del Holocausto, organizando su evento cada 27 de enero desde hace muchos años, el evento más importante a mi forma de ver, porque además hablan personas judías, no judías, y lo hacen sin tono político, lo hacen desde el corazón, desde el sentimiento, hablando del Holocausto y rindiendo homenaje a las víctimas y también a toda aquella resistencia que se dio durante el Holocausto y por supuesto, pues, siempre una gran amistad de Ana y de su papá y de toda su familia con el pueblo judío. Y ni qué decir de su voz, porque cada vez que canta Jerusalén, Shel Zahab, Jerusalén de Oro, El Atikva o cualquier otra canción, incluyendo en Yiddish, ¿sí? Lo hace ella y el coro Patmos de la congregación de una manera impresionante. Entonces, si alguien merecía este premio, por supuesto es ella. Y vaya desde aquí, desde Diario Judío, desde Judaísmo Hoy, una felicitación a Ana, a nuestra buena amiga, por eso, Daniel, que se lo acaba de ganar. Y qué bueno que hoy no tuvimos que hablar tanto de lo que esté pasando en Israel y en otras noticias, y que parece que ahora es otros temas y esperemos que empecemos con otros temas y otras cosas de qué hablar. A lo mejor hasta de la Fórmula 1 que se va a dar en México esta semana, ¿verdad? Pero no sé qué tenga que ver, pero podríamos hablar de eso. Ya digo, para variar un poco también y no tener que estar hablando de los rehenes, de esto, del conflicto y de todo lo demás y que podamos hablar de otros Pues me temas da pena. culturales como Primo Levi de alguna manera, que aunque es dolor y todo, pues también es interesante y eso de otra manera Bueno, pues qué bueno diferente, Daniel. que les gustó el tema. Vamos a poner también en las recomendaciones de Diario Judío, vamos a poner, y esto pues cambia un poquito lo que acaba de decir Isaac, porque vamos a poner un link directo al sitio que nosotros patrocinamos en español, que es el de Memory, que es el Middle East Media Research Institute, que se dedica a traducir a inglés, francés, español y a un montón de idiomas todo lo que se publica en los medios árabes, para que usted sepa la verdad, no lo que nos dicen, sino lo que ellos se dicen a sí mismos, y que tienen, entre otras cosas, un reporte que se llama el reporte catarí, todo lo que se dice en Qatar, y que esta semana está tremendo. Pero ustedes léanlo y váyanlo viendo porque seguir a Memory en español con nosotros es lo que les va a permitir saber qué es lo que verdaderamente se está cocinando para que no les den, no les den la vuelta
frasecitas que no son En ciertas. México, en México dirías atole con el dedo, Daniel. Bueno, pues que no les den a tole con el dedo y y que sepan la verdad y que puedan reaccionar a ella. Miren, Stefan Zweig reaccionó a ella y se fue. Primo Levi no reaccionó a ella, cayó en ella. Em, em, este hombre Ash reaccionó a ella, perdió su vida en el camino, pero la perdió luchando para no caer en ella. No sé a qué grado vamos a llegar, ni hasta dónde vamos a llegar. Lo que sí sé es que los próximos 3 años y medio van a ser muy preocupantes para mucha gente. Y que, bueno, no quiero ni pensar todo lo que va a pasar ahora en Israel porque Netanyahu ya es candidato otra vez. Y bueno, no vamos a hablar de eso esta semana. Esta semana realmente, gracias a Carmen, pudimos tocar temas totalmente diferentes y mucho más, diría yo, trascendentales que los del día a día. No sé, ¿algún otro comentario, Carmen, Judith, Isaac? Bueno, también un detallito nada más, Daniel, para verlo. Se celebraron en México y tuvimos el gusto de que nos fueran invitados el Día Nacional. Bueno, no es el Día Nacional de Hungría, es el Día por la Memoria de la Revolución del 56, lógicamente en la Casa de Hungría, acá en México, y donde nos encontramos a mucha gente conocida. Y por supuesto, la Perdón, celebración del Día Nacional de Austria. ¿qué revolución? Si no me equivoco, es del 56. Ok. ¿No bien? Y la celebración de 100 años de relaciones entre México y Hungría, y también el evento del Día Nacional de Austria con la embajadora Elizabeth, donde se expresó sobre lógicamente en el discurso, habló de que la solución debe ser pacífica en Medio Oriente, que qué bueno que está respirando diferente, qué malo que en Ucrania y Rusia, de los que no todo el mundo habla y no vemos manifestaciones por todos lados y no todo el mundo pide, en vez de disminuir, Rusia incrementa sus ataques, pero otra vez todos estos que salían a la calle a reclamar, no salieron a la calle a reclamar los ataques de Rusia a Ucrania, muy mencionado, y hizo mucho énfasis la embajadora de Austria sobre el hecho de la lucha contra el antisemitismo que se ha incrementado en todo el mundo, empezando por Europa, y donde Austria tiene hoy en día una dura política contra el antisemitismo. De acuerdo a lo que ella mencionó, fue parte de lo que dijo dentro de la celebración del Día Nacional de Austria. Se trajeron estos puntos, por supuesto, y lógico, con Austria la relación con México, que unos dicen 125, otros 180 años de relación, ¿sí? En un país pequeño, pero como ellos dicen, gran gigante en ese sentido, y culturalmente muy importante a nivel mundial, ¿no? Entonces, fueron dos de las celebraciones donde tuvimos el gusto de estar como Diario Judío, donde estuvo presente la embajadora de Israel y varios otros miembros de los cuerpos diplomáticos con los que con todos ellos tuvimos la oportunidad de platicar, dialogar, intercambiar opiniones, ¿no? Bueno, yo te voy a decir que no sé qué dijeron todos estos importantes dignatarios de todo el mundo, pero varios de ellos son el origen del problema. Así es que le mandamos un saludo a los dignatarios húngaros que también han patrocinado el populismo europeo y la extrema derecha, siendo los primeros en Europa en lograr eso. Y bueno, y todavía estamos esperando que algún día los de Austria salgan a decir y reconocer que ellos eran nazis y no que fueron conquistados voluntariamente y con aplausos por los alemanes. En fin, es Cabe una decir, perspectiva Daniel, desde que el afuera. único Sí, país, oye, cabe decir que además ha reconocido, el único país que habló de una ocupación alemana o nazi de Austria y reclamó esa ocupación, el único ¿tú fue has visto México. algún video? Ningún otro ¿Has país visto lo alguna mencionó vez como un tal. video de la entrada de Hitler a Viena? Es la ocupación No, no, más feliz que ha solo habido fue en la vida. sarcástico comentario curioso de que nadie lo Por eso, comentó. O si sea, los y solo México franceses hubieran levantó. sido recibidos, eso les dijeron a los franceses que así los iban a recibir en Puebla. Y si los hubieran recibido así en Puebla, todos hablaríamos francés.
El caso es que sí, fueron, ojalá todos los países que sean conquistados con tanto gusto como fue invadido Austria. Efectivamente. Pero bueno, hoy por hoy les agradecemos su atención a todos. Ya sé que al final divagamos por un montón de temas que no estaban programados, pero que qué bueno que salieron y que de alguna manera les muestra hasta qué grado estamos viviendo un mundo bizarro en el que no existe la claridad y la oscuridad, existen solo los tonos medios y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros va a tener que saber qué camino tomar para no caer en la vorágine de la desesperación en la que está cayendo tanta gente hoy por motivos bien claros. No se queden así choqueados ni nada. Lean el libro de Primo Levi, lean los libros de Víctor Frankl, disfrútenlos, apréndanlos y él tiene varios libros, tiene uno que es el, 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 la voluntad y el sentido de la vida, el hombre en busca de sentido, di sí a la vida, o sea, todo es para los que fueron secuestrados, para los que sobrevivieron, léanlo, léanlos porque estos libros les van a dar una actitud no solo de positivismo, sino de una sensación de control, porque lo que más saca de quicio en este momento es sentir que uno no puede controlar nada, que todo lo están controlando noroñazos y cosas por el estilo y que estamos fuera de control. Y no lo estamos, no lo estamos. Hay un nivel, primero un nivel de control interno, pero también hay un control externo que podemos implementar con nuestra participación constante, que no es fácil, ni es bienvenida, ni es agradecida, ni es aplaudida. Pero pues al final los que se opusieron ganaron. Entonces, pues por hoy les agradezco mucho el haber estado con nosotros, el escucharnos, el participar en el programa, a todos los que pusieron comentarios. Y nuevamente, gracias por participar. Les pedimos, les sugerimos que se suscriban a los shorts de Judaísmo Hoy MX y en YouTube, Judaísmo Hoy MX y Judaísmo Hoy Shorts. Los dos, suscríbanse a nuestros boletines en diariojudío.com, lean la sección de recomendados y en YouTube de Judaísmo Hoy, puedan escuchar nuevamente la memoria del programa. Suscríbanse al boletín, a los shorts y pásenla muy bien. Y no se les olvide mandarnos todos sus comentarios, sus dudas, sus programas y todo lo que quieran para la próxima semana. Muchas gracias, muchísimas gracias Carmen, gracias Isaac, gracias a todos, gracias Judith y hasta la próxima semana.